Felicidad, Vicentico la proclama, todos aspiramos a ellas, pero hay también felizmente personas que estudian cuál es la percepción de la felicidad que los peruanos tenemos, y por eso recibimos con mucha satisfacción al señor Rolando Arellano, el gerente general de la consultora Arellano, conocida por la agudeza para investigar movimientos de opinión pública y del mercado en el Perú. En este caso se ha dirigido usted a un fenómeno general: cuán felices somos o queremos ser los peruanos. Y esto se ha traducido en un libro que ha tenido la amabilidad de traernos, que lleva su título en quechua, Cusicuy, la felicidad de los peruanos. Hay que precisar que la investigación ha sido hecha por la consultora Arellano en colaboración con la Universidad USIL y con la empresa EY Ernst & Young. Señor Arellano, usted que ha estudiado hace tanto tiempo tendencias y sentimientos en la población peruana, ¿qué es lo que más le ha sorprendido a usted mismo una vez que ha obtenido los resultados de esta encuesta? Bueno, lo primero es la distancia que hay entre la percepción de los peruanos sobre cuán felices se sienten, que es una percepción bastante buena, es decir, nos ponemos 16 de nota dentro de la escala esta que usamos de 0 a 20, y sentimos que tenemos un cierto nivel de felicidad. Sin embargo, cuando le preguntamos al resto, le preguntamos ¿y cómo cree que se sienten los otros peruanos?, le ponemos 12 al resto. Es decir, esa falta de identidad, de identificación nuestra con nuestros conciudadanos, creo que es muy interesante, en la medida en que nos está diciendo que no vemos por lo menos esa felicidad que sentimos nosotros mismos afuera. ¿Y en todo nivel, social, económico? En todos los niveles sociales y económicos pasa exactamente lo mismo. Claro, ahora los niveles de felicidad también varían, porque sorprendentemente, por ejemplo, si bien los de ingreso un poquito más alto son en promedio más felices, los menos felices son las clases medias, ¿no? Porque podría ser los menos felices las personas con menos recursos, y no es el caso. Y no es el caso. Las personas con menos recursos son más felices que las clases medias. Y esto tiene que ver con un concepto básico de la felicidad, que la felicidad no es cuánto tienes, sino qué distancia hay entre lo que tienes y lo que quieres tener, ¿no? Ahora, cuéntenos, ¿por qué ha usado para nombrar este libro un concepto en quechua? Y explíquenos los alcances de esta bella palabra, Cusicuy. Porque fíjense, la felicidad tiene una connotación muy cultural, para cada uno individual, cada persona es feliz diferente. Y el nombre felicidad en castellano viene de fertilidad. Entonces, que tiene una visión de muy largo plazo. Cuando lo vemos en inglés, tiene una cosa muy de cortísimo plazo, que es de happiness, ¿no? De la ocurrencia. Ocurre. Claro. Mientras que en quechua es riquísima, porque cusi es alegría, pero el cusicuy, o sea, la situación de alegría no es solamente humana. En quechua se alegran los ríos, se alegran las piedras, es decir, es mucho más amplia y tiene que ver con un sentimiento más profundo. Por eso el nombre de cusicuy, que de hecho es de uno de nuestros colaboradores, el doctor Manuel Sosa, nos parecía ideal para este libro. Hay que reemplazar la palabra felicidad por Cusicuy directamente en el Perú. Ajá. Así es, hay que reemplazarla. Ahora, en un país con un porcentaje de informalidad tan alto como el nuestro, también ustedes han incluido ese factor, ¿no? ¿Cómo influye la informalidad en la felicidad? Así es. Otro dato interesante es que los grupos más formales son más felices que los informales. Y eso nos muestra que la informalidad no tiene solamente un correlato económico, sino también tiene un correlato con el corazón de las personas. Claro, es un mensaje para los informales de Gamarra, que si se formalizan y aceptan algunos pedidos para entrar a las galerías, podrían ser más felices. O para la sociedad, es decir, que hay que hacer que la informalidad disminuya, ¿no? Es un mandato. Otro de los criterios que usted ha utilizado es la separación por edades, por cortes de edades. Y ya parece que los jóvenes, sobre todo entre 18 y 24, miran su vida en nuestro país con mucho más optimismo que los mayores de 45 años. Así es. Bueno, es natural que los jóvenes sean más optimistas, eso ya lo sabemos, pero lo que es extraño más bien es que
los menos felices son los que están en el medio. Y a partir de los 55 maduritos. empiezan a ser felices de nuevo. Y a partir de los 55 empezamos a ser felices nuevamente. Y eso tiene que ver, porque esto es un estudio con múltiples análisis, tiene que ver mucho con las cargas que tienen las personas entre 40 y 50. Es el momento más de la vida, y lo saben los que están en esa edad, tienen que pagar colegios, hijos grandes, etcétera, y es un momento de mucha presión. Por lo tanto, su nivel de felicidad ahí está en parte muy relacionado con su presión económica y responsabilidades familiares, ¿no? El tener buena salud es obviamente un principal factor, pero también puede ser una llamada de atención a las carencias que hay en nuestro sistema de salud, sobre todo la salud pública. Así es, así es. El elemento principal es lo que más provee de salud, lo que la gente quisiera provee de felicidad es la salud. Y luego vendrían otro tipo de cosas, ¿no? Como dónde vive uno, tener un barrio bonito y seguro. Sí. Ahora, así es. Y ahí eso es muy importante, porque fíjense, nosotros hacemos dos análisis. Uno, le preguntamos qué es lo que le haría feliz. Y entonces, aparte de la salud, nos dicen un gobierno justo, justicia, seguridad, vivir en un sitio seguro. Y luego vienen cosas como tener una casita bonita y tener con muchos recursos naturales y no necesariamente con mucha transformación, etcétera. Vamos a seguir siempre pensando en que la felicidad es de otro y no nuestra, ¿no? Pero estaba pensando que la felicidad es nuestra y no de otros, más bien en esta encuesta, ¿no? Porque nos ponemos 16, pero vemos a los demás con 12. Así es, pero eso tiene mucho que ver porque todo lo que oímos sobre el resto es negativo. Es decir, cuando nosotros sentimos: hoy día creció mi negocio, hoy día mi hijo pudo entrar a la universidad, hoy día fui a comer con mi familia. Eso nos hace felices, pero nadie, ni en los medios, nos habla de eso. O sea, lo único que nos muestran los comentarios, las discusiones, es desgraciadamente aquello que nos hace infeliz. Ahora, ¿cómo puede haber influido en nuestra felicidad o infelicidad actual el haber pasado pues por hiperinflación, por una guerra contra el terrorismo? Eso más bien resulta relativamente positivo, porque la felicidad, una de las medidas de felicidad es contra lo que tuve antes. Entonces, frente a lo que hemos tenido, la gente dice: estamos muy bien. O sea, si uno se compara con los 80, con los 90, la situación es infinitamente mejor. Y esa es una de las medidas de la felicidad, lo cual hace que tengamos resultados como estos. Somos mucho más felices de lo que pensamos. Sí. Hay otro criterio que usted ha tomado en cuenta que muestra que hay una vitalidad en nuestra población, que es: para ser feliz hay que tener hijos. Así es, los hijos, la pareja, la familia son elementos fundamentales de la felicidad. De hecho, el único caso donde los peruanos decimos: ¿hay alguien más feliz que yo?, es cuando le preguntamos sobre su familia. Y la gente responde: mis hermanos son más felices que yo, mis padres son más felices que yo. Pero el de allá, el de lejos, ese no, ese es un infeliz. Y se dan cuenta que la palabra infeliz antes era una especie de insulto. Sí, pues eres un infeliz. Rolando Arellano, muchísimas gracias por haber promovido en el Perú este concepto de Cusicuy y darnos data empírica para que las autoridades sepan qué cosa nos está faltando en el país. Muchísimas gracias, felicitaciones por su investigación y gracias por habernos aportado su libro. Muy buenos días y que sea feliz usted y su familia. Hacemos una pausa y pasaremos a hablar sobre justamente salud pública, nada menos que con el gerente de E-Salud.